demasiado. Entonces, aquí hay un resumen o un mapa sinóptico del contenido de este tema. Está la codificación que debe llevar el cuestionario, las clases de preguntas que serían cerradas, abiertas, de alternativa, de opción múltiple, de escalas y de escalas de Likert. Acá, como pueden ver en las cerradas, algunos autores toman en cuenta algunas dos variantes o tres variantes en estas de cerradas, que aquí me faltó las mixtas. Em, las dicotómicas que solo aceptan dos preguntas, o sea, dos respuestas, perdón, un sí o un no. Las politómicas que se pueden tener más de dos respuestas, puede ser sí, no, depende. Y las mixtas que pueden ser sí, no y por qué, que en este caso las mixtas sería una unión de las cerradas y las abiertas. Luego tenemos algunos elementos formales que tenemos que tomar en cuenta en el momento de redactar el cuestionario, como el encabezado, la presentación y las instrucciones. Bien. Entonces podríamos decir que el cuestionario se define como una lista de preguntas con la particularidad de que para responderlas no se requiere la presencia del encuestador. Deben diseñarse para que el encuestado pueda resolverlas sin ningún problema. Las ventajas de este instrumento desde la perspectiva cualitativa podrían ser las siguientes, que se puede dirigir a un grupo, a un gran grupo de personas y se obtienen las respuestas en poco tiempo. También permite obtener gran cantidad de datos fáciles de procesar y administrar. También facilita una rápida corrección en el caso de errores y su tratamiento estadístico. Posibilita la compresión entre grupos de personas. Esto lo debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque sí es importante que tengamos claro las ventajas que tiene este instrumento. En el momento de poder utilizarlo, si nos vamos a guiar por el cuestionario, por la entrevista, tenemos que saber las ventajas que tiene cada uno de ellos. Las cualidades que se mencionaron anteriormente lo hacen el instrumento preferido para las investigaciones cuantitativas. Se diseñan para ser respondidos los casos de la muestra seleccionada de antemano. Aquí es un ejemplo de un cuestionario. Un cuestionario, dice, son preguntas que debe contestarse en un documento. Si se dan cuenta, aquí está un documento y la persona que la está contestando. Lo contrario es la entrevista, que la entrevista se graba y no la contesta el, el entrevistado, sino que el entrevistador es el que va haciendo las preguntas y las va grabando para tener toda la información obtenida. La codificación. Un cuestionario requiere de preguntas codificadas. Preguntas cuyas respuestas pueden ser expresadas en términos numéricos y por ello la primera tarea para realizar un cuestionario es la de la codificación. Esto significa asignar un valor numérico o símbolo que represente a los datos obtenidos. Por ejemplo, imaginémonos que se interroga a los estudiantes de secundaria acerca de los géneros literarios preferidos. Se puede codificar asignando un número a cada género. ¿Cómo es posible que aún los estudiantes no identifiquen el nombre de los géneros? Se les puede presentar por medio de una sencilla definición. La pregunta sería qué clases de obras literarias le gusta leer. Están líricas, que son poemas sentimentales, tienen un número. Están las narrativas, que tienen el número 2, que pueden ser cuentos, narraciones. También pueden ser novelas cortas. Luego tenemos las dramáticas, que está identificado con el número 3, que serían las obras de teatro. Y de esta manera, perdón, cuando se estén procesando las respuestas, se va a facilitar el manejo estadístico, como también la elaboración de gráficas. Por eso están identificadas con los números que ustedes ven acá. Es recomendable también realizar una entrevista estructurada a un reducido número de informantes para garantizar que la codificación sea adecuada. La condición indispensable es que estos puedan formar parte de la muestra real. Por medio de la entrevista se podrá establecer el nivel cultural, grado de conocimientos específicos sobre el tema. Las preguntas pueden ser abiertas,
para garantizar que las respuestas sean espontáneas y en el lenguaje habitual del encuestado. El empeño no debe centrarse tanto en los datos que aporten como el lenguaje y la cultura de los futuros encuestados. El objetivo es definir adecuadamente los códigos y la forma en que se les va a presentar las variables en el cuestionario final, y el reto consiste en saber interpretar las respuestas y traducirlas a códigos afines con las variables que interesa investigar. Si ustedes ven en la página 110, hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, en una investigación desarrollada en la Facultad de Derecho, se planificó una encuesta para conocer las estrategias de enseñanza desarrolladas por los profesores de esta facultad. Los 5 entrevistados pertenecían a diferentes grupos. Para garantizar que se cubría el universo que se deseaba encuestar, algunas de sus respuestas fueron: él solo llega y empieza a explicar el tema. A veces pregunta si comprendimos y si no, sigue hasta que termine la clase. Otra respuesta fue: para el 15 de septiembre nos hizo ir a un museo, él mismo armó los grupos y nos dijo lo que teníamos que hacer y nos dio las fechas para entregarlo. Entonces, de este ejemplo, al final se han relacionado todas las respuestas. Se analizó las que coincidían y las que no. Finalmente se estructuró una lista con las variables obtenidas relacionadas con la teoría que sirvió de base para la indagación, y de esa cuenta se obtuvieron las siguientes categorías, que fueron las que finalmente se utilizaron para la encuesta definitiva. Entonces, estas fueron las categorías, que sería clase magistral, o sea, exposición, trabajo en grupos, trabajo de campo, laboratorios, proyectos y otros. Esta operación se conoce como cerrar una pregunta abierta. Con la codificación de preguntas abiertas se obtienen ciertas categorías que representan los resultados finales. El procedimiento consiste en encontrar y dar nombre a los patrones generales de respuesta, respuestas similares o comunes, listar estos patrones y después asignar un valor numérico o símbolo a cada patrón. Luego tenemos las clases de preguntas. Las que más se utilizan son las preguntas cerradas. Estas se aplican para investigaciones cuantitativas, contienen opciones de respuesta. El encuestado debe seleccionar la que considere más adecuada y puede ser de 2 opciones: sí, no, bueno o malo, hombre, mujer, etc. Algunos autores las identifican como cerradas dicotómicas, solo admiten 2 opciones de respuestas, que serían sí, no, bueno, malo, etcétera, etcétera. Y las politómicas, que admiten más de 2 respuestas, que sería sí, no o depende. Y las mixtas, que sería sí, no y por qué. Normalmente estas mixtas es una combinación de la pregunta cerrada y la pregunta abierta. Y también están las de opción múltiple, que se van a explicar más adelante, que esas, pues como su nombre lo indica, tiene varias opciones. Estos cuestionarios son más fáciles de tabular y ofrecen mayor certeza de la interpretación. Sin embargo, tienen la desventaja de que limitan la respuesta. Si el investigador no tiene mucha experiencia, puede orientar una respuesta por la que se pierde la confiabilidad y validez del instrumento. Además, solo sirven para fines estadísticos y no permite indagar más en el pensamiento del encuestado. Por ejemplo, aquí hay unas preguntas cerradas. La respuesta es específica: ¿escuchas la radio? Si no. ¿Ves televisión? Si no. No sé si hay alguna duda de estos tipos de preguntas. No, Lictor. No, Lic. Bien, acá entonces vamos a mencionar algunos tipos que, bueno, las abiertas no las hemos visto, ahorita las vamos a ver, pero están aquí las cerradas. Pero para empezar, las abiertas son las que permiten total libertad en las respuestas. Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre los programas violentos de la televisión? ¿Qué piensa usted sobre el actual gobierno en su país? Y las cerradas, pues son las respuestas están predeterminadas, que serían en las dicotómicas y las politómicas.
Las dicotómicas son alternativas de respuesta. Ejemplo, ¿le gusta ir al cine? Sí, no. Más de dos, la politómica es más de dos alternativas. Como ejemplo, ¿va usted frecuentemente al cine? Sí, no, y depende. Recuerden, no sé, para los que tengan el libro, estos tipos de preguntas no están en el libro. Las dicotómicas y las politómicas no están. Luego están las mixtas, que tampoco están en el libro. Como les mencioné anteriormente, es una combinación de abiertas y cerradas, como por ejemplo, ¿asiste usted frecuentemente a la biblioteca? Entonces se puede contestar sí, no y por qué. Si se cualquiera de las dos, bueno, si se contesta no, se puede indicar el por qué no se asiste. ¿Están claras esos tipos de preguntas o este tipo de preguntas? Sí, ¿Manda? licenciada. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces seguimos con las preguntas abiertas. Estas no contienen opciones determinadas, por lo que el mismo encuestado puede redactar la propia. Tienen la ventaja que proporcionan información más amplia, por lo que se puede profundizar en las opiniones y criterios de los encuestados. Sin embargo, resultan más difíciles de codificar e interpretar. De hecho, en investigaciones cuantitativas son poco recomendadas. En todo caso, pueden ser diseñadas para una prueba piloto. Se entrevista a unos pocos informantes y de la variedad de respuestas de estos se puede analizar y depurar hasta convertirlas en una cantidad manejable de variantes. Estas ya se presentan en forma cerrada para la encuesta definitiva. Se considera el cuestionario el instrumento privilegiado para los diseños cuantitativos, sin embargo, puede integrarse sin dificultad a un esquema metodológico cualitativo si se pone al servicio de la comprensión. Se señalan dos usos básicos para el paradigma cualitativo. Ofrece una primera indagación que permite después profundizar en aspectos cualitativos. Además, su información puede usarse para contrastar o comparar los datos obtenidos por medios cualitativos. Las preguntas deben ser claras y comprensibles para los encuestados. Para ello, contribuye el que sean breves y que se use un vocabulario accesible al nivel cultural del encuestado. Por otra parte, debe cuidarse el que las preguntas no sean perjuiciosas, que no tengan sesgos racistas, clasistas, machistas, homofóbicos, etcétera, y no impliquen que el encuestado se sienta incómodo con la pregunta que se realice. Aquí está el cuestionario abierto, que son aquellos en los que se pregunta al sujeto algo y se le deja libertad en responder como quiera. Ejemplos de preguntas abiertas. ¿Cuál va a ser tu contribución para la campaña? ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? ¿Cuáles son tus planes para estas vacaciones? ¿Cómo hiciste para criar a tus hijos solo? ¿Por qué están protestando? Esos son los tipos de preguntas abiertas. Acá hay un también resumen donde dice los cuestionarios abiertos o preguntas abiertas son aquellas en las que se pregunta al sujeto algo y se le deja en libertad de responder como quiera. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar y codificar por parte del investigador. Luego tenemos los cuestionarios cerrados. Están estructurados de tal manera que al informante se le ofrece solo determinadas alternativas de respuesta. Es más fácil de codificar y contestar. Como desventaja podemos mencionar que las categorías que se ofrecen pueden no ser las más adecuadas o que la persona no haya pensado sus respuestas en términos de las categorías que se le ofrecen. Establecidas las variables entonces y los códigos que las representen, se redactan las preguntas. Se debe tener el cuidado de indagar estrictamente en aquello que interese para cumplir con los objetivos propuestos.
Y también existen otras clases de preguntas que son muy utilizadas en investigaciones cuantitativas, como son de alternativa, de opción múltiple y de escalas. ¿Está clara estas preguntas abiertas? Sí, licenciada. Luego tenemos las preguntas de alternativa. Estas son más fáciles de diseñar, responder y tabular, ya que tienen las opciones de respuesta sí, no, hombre, mujer, bueno, malo, etcétera. Y como ejemplo, en una investigación acerca del uso de Facebook como herramienta didáctica, una de las preguntas puede ser la siguiente. ¿Posee una cuenta en la red social Facebook? Entonces aquí se puede contestar sí, no. Una de las ventajas de estas preguntas es que sirven para abrir llaves en caso afirmativo. Se pueden continuar con otras preguntas. En caso negativo, se pasa a preguntas que corresponden a otra variable. En cambio, a partir de una respuesta afirmativa, se puede continuar con preguntas de varias opciones. ¿Está clara estas preguntas de alternativa? Sí, Lica. Luego tenemos las de opción múltiple. Si este último es el caso, la pregunta debe contener todas las respuestas posibles para evitar errores en la interpretación de los datos. Estas deben ser estructuradas con el cuidado de que no quede ninguna opción fuera de las posibilidades. Ejemplo, de una tesis de maestría de Piedrasanta. La autora indagaba acerca del aprendizaje del idioma inglés. Una de sus preguntas fue, generalmente cuando realiza una tarea de evaluación, la cual tiene una ponderación de 10 puntos, ¿cuál es su resultado? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay varias opciones. Menos de 5 puntos, entre 5 y 6 puntos, entre 6 y 7, entre 7 y 8 y más de 8 puntos. Y cada una de ellas está numeradas también. Existen cuestionarios en donde las opciones de respuesta no se excluyen y el encuestado puede seleccionar varias de ellas, o sea, puede seleccionar varias respuestas. Por ejemplo, si se pregunta en qué redes, varias opciones, perdón, no varias respuestas, sino que puede elegir varias opciones. Si se pregunta en qué redes sociales posee una cuenta activa, el encuestado podría seleccionar varias opciones, porque recuérdense que se puede tener en varias redes sociales cuentas para poderse comunicar. También se puede estructurar un cuestionario con preguntas y respuestas complejas. Se usan cuando hay mucha confianza y comunicación entre el encuestador y el encuestado. Otro ejemplo podría ser el de preferencias en ingredientes de pizza. Aquí hay dos tipos de pregunta. ¿Cuál es tu ingrediente de pizza favorito? Aquí la respuesta fue anchoas. Luego acá dice, ¿cuáles de los siguientes ingredientes de pizza te gusta más? Entonces aquí eligieron dos opciones. Entonces es lo que les mencionaba, que se puede elegir más de dos o más de una. ¿Está claro este tipo de opción múltiple? Sí, licenciada. Luego tenemos las preguntas de escalas. Aquí los cuestionarios se caracterizan porque transforman conceptos, variables o categorías teóricas en valores numéricos. Por ejemplo, se puede convertir en números conceptos como estados de ánimo, rasgos psíquicos, apreciaciones, etc. La técnica de las escalas sirve para conseguir este objetivo de forma más sistemática y formalizada. No se trata solo de sustituir un concepto con uno o más indicadores, sino que con un conjunto coherente y orgánico de indicadores, elaborando también criterios intersubjetivos para controlar la coherencia efectiva entre esos indicadores. Recuérdense que el semestre pasado, cuando vimos el plan de investigación y se explicó la hipótesis, se indicó que la hipótesis tenía dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Y cada una de esas variables tiene sus indicadores.
Me recuerdo que la hipótesis fue que la pobreza es la causa de delincuencia en jóvenes adolescentes. Y un indicador de la pobreza podría ser el tipo de vivienda o también podría ser el tipo de vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces, para poder transcribir o trasladar un indicador en pregunta, se tendría que hacer la pregunta no directamente, no abierta, sino que cerrada, de selección múltiple, y anotar todos los tipos de vivienda que existen y para que la persona solo marque el tipo de vivienda con la que cuenta, digamos. Entonces existen muchas formas de cuestionarios de escalas. Solo se hará referencia a una de ellas, que es la que más se utiliza y es la escala de Likert. No sé si estuvo claro esto de trasladar a pregunta los indicadores de la hipótesis. Bueno, si no me dicen nada es porque quedó claro. La escala de Likert, esta se trata de un método muy utilizado para construir cuestiones confiables y válidos. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción, eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. Cada punto se le asigna un valor numérico. Cuando se trata de medir actitudes, se suele establecer 5 escalas, que serían totalmente de acuerdo, se le da una ponderación de 5, de acuerdo de 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, en desacuerdo 2 y totalmente en desacuerdo 1. Generalmente, en lugar de preguntas, se incluye una afirmación, tal como el aborto debe ser permitido. Entonces aquí se puede contestar totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿vale? Depende de lo que piense la persona entrevistada respecto a este tema. El encuestado deberá elegir con cuál de las 5 opciones se identifica más. También se puede plantear en forma de pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permita el aborto? También está a las respuestas que se puedan marcar. O en forma de frase inconclusa: acerca de la legalidad del aborto estoy en desacuerdo, en acuerdo, etcétera, etcétera. Se puede, por otra parte, también diseñar cuestionarios en donde por medio de respuestas cerradas se registre un contenido determinado. En ese sentido, se puede diseñar instrumentos de observación cerrada llamada observación estructurada. Imaginémonos que se indaga acerca de los principales temas que ocupan titulares de prensa durante el mes de diciembre. En este caso, es posible realizar una codificación que incluya una lista cerrada de temas, que podrían ser los siguientes: política, economía, deportes, espectáculos, eventos. Aquí el investigador irá registrando día con día y anotará el tema de acuerdo con la escala establecida. Aquí hay otro ejemplo de una pregunta de escala de Likert. Dice: estoy satisfecho con este producto de Apple. Las respuestas posibles pueden ser: estoy totalmente en desacuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay otra pregunta donde dice: ¿cuántos metros son 1 kilómetro? Aquí respondieron 100, pero la respuesta, ¿ustedes creen que esté bien? No, licenciada. No, ¿verdad? O sea que es No, 1000 la licenciada. respuesta correcta. Bien. Como cualquier cuestionario, entrevista u observación debe tener algunos elementos formales que debe de cumplir. Si ustedes se han dado cuenta, se ha estado hablando ahorita también del término encuesta, pero si ustedes ven su libro, en ningún lado está una definición de encuesta.
Y esto es porque la encuesta adopta la forma ya sea de una entrevista o de un cuestionario. Entonces, cuando nosotros utilicemos cualquiera de esas técnicas o instrumentos, podemos decir que vamos a realizar una encuesta por medio de un cuestionario o vamos a hacer una entrevista o vamos a hacer una encuesta por medio de una entrevista. No sé si queda claro esto. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Aquí entonces en los elementos formales el investigador debe cuidar todos los aspectos para ganar la confianza de sus colaboradores. De esta cuenta debe tener especial cuidado con los elementos formales que dará a su cuestionario y se recomienda tomar en cuenta algunos de ellos, como por ejemplo, debe diseñarse de forma atractiva pero a la vez seria. El encabezado debe tener información institucional, nombre del cuestionario y de la investigación, logotipo de la institución que avala o promueve la investigación y nombre del investigador. Esto es porque recuérdense que no solamente en la universidad se hacen investigaciones. Hay empresas que se dedican a realizar investigaciones y para ello contratan personal para que la realice. Entonces debe de llevar el logotipo de la empresa y si no tiene el logotipo, la empresa no tiene el logotipo, se deberá de anotar el nombre de la institución que está avalando o promoviendo la investigación. Eso es muy importante. Se debe también redactar una pequeña presentación en la cual se explican los objetivos de la encuesta y lo que se espera del encuestado. Las instrucciones deben ser breves pero claras. Debe aparecer una instrucción general al principio para que el encuestado sepa cómo proceder. Según la naturaleza y la estructura de las preguntas, en ocasiones es necesario insertar instrucciones a lo largo del cuestionario. Estas siempre deben distinguirse de las preguntas. Por otra parte, el cuestionario debe contener solo las preguntas que sean necesarias, las que se relacionen exacta y necesariamente con las variables y que respondan a los objetivos propuestos. De esta cuenta deben ser lo más breves posibles sin que esto implique sacrificar información importante. Entonces, se sugiere también que en el cuestionario no se adjunten tantas preguntas, sino que se deben de poner las preguntas que en realidad van a ser necesarias para obtener la información esperada, ya que si se hace un cuestionario con demasiadas preguntas, es posible que la persona que se los va a responder lo haga de mala manera o lo haga insatisfecho. Lo contrario pasa cuando es un cuestionario con pocas preguntas. En un estudio cuantitativo es importante traducir cualquier variante o concepto de un dato numérico. Por ejemplo, cuando se indaga acerca de actitudes, es necesario medirlas y cuantificarlas. Se define una actitud como una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolos. Si ustedes ven en la página 116 del libro, hay un ejemplo de una encuesta por medio de cuestionario. Están ¿cómo se llama? Está identificado que es de la Universidad de San Carlos, están los escudos de la Universidad de San Carlos y de la Facultad de Derecho, porque es una investigación de la Facultad de Derecho, y también están las instrucciones. Recuérdense que este documento sí se le da al entrevistado para que lo responda. Luego están las instrucciones. Dice, muchas gracias por aceptar responder a este cuestionario. En él se pretende establecer qué técnica o estrategia didáctica realizan sus profesores de la Facultad de Derecho. Luego está la pregunta, dice, anote el nombre del profesor de cada uno de los cursos listados. Y están los cursos del semestre anterior. Luego está otra pregunta que dice, con base en la literal asignada a cada curso, responda a las siguientes interrogantes. En una escala de 0 a 5, 0 es igual nunca, 5 es igual siempre. Indique con qué frecuencia el docente utiliza el método didáctico señalado.
Si ignora en qué consiste alguno de los métodos establecidos, asigne valor 0 a su respuesta. Entonces está ahí las opciones: clase magistral, trabajo en grupo, trabajo de campo, laboratorios, proyectos y otro para que lo especifique. Entonces, con esto terminamos lo del cuestionario, pero aquí hay otros ¿cómo se llaman? Otros elementos formales que encontré, que se los puse acá para compartírselos. El mensaje de presentación, en el cual se identifica la identidad que realiza el estudio y la finalidad de este. También debe tener los datos de clasificación como variables de control analítico, que pueden ir al principio o al final, como por ejemplo el sexo, la edad, la situación ocupacional, ingresos, nivel educativo, etcétera. Las primeras preguntas deben despertar el interés del encuestado y ser sencillas de responder. Las preguntas claves se sitúan en el bloque central. Preguntas comprometidas, si las hay, hacia el final del cuestionario, cuando ya se ha generado confianza. Ítems de control, o sea, variables de control analítico al final, tras las preguntas al entrevistado. La fecha, hora, duración y observaciones, que si se desean anotar, pueden anotarse las observaciones que crean necesarias la persona que está respondiendo el cuestionario. Bueno, hasta ahorita estoy viendo que Erika está levantando la mano. Dígame, Erika, es que cuando estoy compartiendo no veo quién me quiere hablar, pero cuénteme. No, licenciada, se me marcó sin querer. Disculpe. Bueno, no tenga pena. Entonces, con esto terminamos lo del cuestionario. Vamos a ver una parte de la introducción a la estadística para ir avanzando y así tener bastante tiempo para cuando tengamos que empezar con la práctica de estadística. Vamos a necesitar más periodos para poder hacer ejercicios. Entonces, vamos a ver algo sobre estadística. Si no hay preguntas sobre lo que acabamos de ver. ¿No hay preguntas? Entonces vamos esta es la octava. Licenciada, solo una cuestión para confirmar, disculpe. Dígame. En el caso de cuando pasamos un test, ¿verdad? Ajá. Ahí lo que se utiliza es los cuestionarios cerrados de opción múltiple cuando precisamente da opción múltiple, ¿verdad? Sí, ajá, o sea que para hacer un examen se pueden utilizar preguntas abiertas y preguntas cerradas de opción múltiple. En la actualidad, por lo difícil que es hacer preguntas abiertas, porque la plataforma no lo califica como es, porque solo con una letra que se ponga de más, ya la plataforma lo califica como malo. Entonces, normalmente se están realizando ahorita los cuestionarios con preguntas de selección múltiple o pueden ser que son las opciones que se les da, o sea, se les da la pregunta y las opciones de respuesta. Y también las de falso y verdadero también son preguntas cerradas, no son preguntas abiertas. Que serían de alternativa. Las de falso y verdadero no son de alternativa porque si se pusiera verdadero o falso y si es falso indique por qué, entonces ahí sí sería de alternativa. Pero ahí solo serían cerradas dicotómicas porque se da solo dos opciones de respuesta, que sería falso o verdadero. Ya cerradas dicotómicas. Entonces, por ejemplo, en la opción múltiple no tiene, o que pareciera, ¿verdad?, que la escala de Likert está siendo utilizada en la opción múltiple, o sea, tiende como a confundir un poquito, ¿no? La escala de Likert, lo que pasa es de que recuérdese que están ya predeterminadas las opciones y podría ser porque en los exámenes de preguntas cerradas se les dan también determinadas las opciones que hay para que ustedes solo la
las marquen. Entonces podría ser ya sea de opción múltiple o también de escalas de Likert también. O no, tal vez no opción múltiple, sino que de escalas, sin necesidad de mencionar escalas de Likert. Ah, ok, porque eso quería confirmar, licenciada. Entonces, la escala de Likert, como los ejemplos que pone después de, da estas opciones de totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, parcialmente de acuerdo. ¿Siempre van a tener que ser ese tipo de opciones o...? Es dependiendo del tema objeto de la investigación y que se necesite pasar el cuestionario. O sea que ahí el investigador es el que va a determinar sus opciones. Ah, bueno, o sea que es abierto también, a las opciones. ¿cómo? Es abierto a las opciones. Así es. Elegir. Ajá, sí. Ah, bueno, gracias. Porque puede ser no me gusta mucho, me es indiferente, etcétera, etcétera. Sí, pues, o sea que depende de la pregunta, obviamente se dan las opciones de respuesta, no importando la temática. Así es, ajá. Okay. Gracias, Lita. Bueno, por nada. Entonces voy a pasar a lo que estaba por iniciar, que es la introducción a la estadística. Vean, el fin de toda investigación, pues precisamente es construir conocimientos nuevos, porque de eso se trata. De nada sirve que si se les pide una investigación, solo se tome un tema que ya se conoce y que se entregue solo por los puntos o solo por salir del paso, como algunas veces mencionan, porque ahí no hay conocimiento nuevo. De nada sirve el tiempo perdido para copiar y pegar, porque el conocimiento nuevo no existe, porque ya está realizada la investigación y solo es de copiarla. Entonces, aquí lo que se trata es de que se obtengan conocimientos nuevos. Y cada proceso investigativo debe concluir con conocimientos que permitan incrementar el acervo científico sobre el tema. De esa cuenta, todos los pasos que se han dado hasta acá tienen como propósito garantizar que dichos conocimientos nuevos sean confiables, válidos y generalizables como manda la ciencia, o sea que se puedan generalizar. El paso más importante es el de la interpretación de los datos recabados. Dada su importancia, también debe ser el más cuidadoso. El espíritu científico demanda que cualquier conclusión debe ser suficientemente respaldada por los datos recabados. No se puede